Hola a todos los monos del mundo. Bueno, mi nombre es Pablo, aunque todo el mundo me conoce como Agro, y yo pertenezco al canal de YouTube de Mundo Agro. Me puedes seguir en YouTube, me puedes seguir en Instagram, en fin, yo cuento mis aventuras, mis viajes en furgoneta y voy a participar también en el Rally Clásicos del Atlas. Pero además he sido el diseñador del nuevo logo del Rally. Por supuesto, habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos, pero bueno, lo que voy a hacer en este vídeo es contaros brevemente cómo surgió la idea, cómo nos planteamos el reto de cambiar completamente el logo e intentar darle un poquito más de carácter. Entonces, seguramente muchos conoceréis el logo anterior, que bueno, es un logo que no está mal, pero había que renovarlo, había que declarar un poco nuestras intenciones. Así que el logo le hacía falta algo más. Entonces, digamos que había que buscar, por un lado, que fuera lo más global posible, que todo el mundo se sintiera identificado, es decir, que no hubiera una moto, que no hubiera un coche concreto de una marca concreta, y también salirnos un poco de lo típico, pues las palmeras, el desierto. Queríamos, sí, es un rally, pero vamos a darle otra vuelta. Y además tenía otra cosa un poco complicado, el nombre, Rally Clásicos del Atlas. Es bastante largo, por lo que encajar todas las letras en un logo es un poquito complicado. De hecho, las diferentes letras tienen diferentes medidas, ¿no? Rally Clásicos es una palabra más larga, del Atlas, son palabras diferentes, entonces a la hora de encajar una encima de otra, pues como que no tenía mucha manera de hacerlo bien. Entonces, digamos que fue como empezar de cero. Así que empezamos a analizar un poco qué era el Rally Clásicos del Atlas, qué era el Atlas, qué es Marruecos, qué caracteriza el Atlas. Y buscando ese elemento en común, ¿no? Ese logo que nos pudiera identificar a todos, pues de repente fue, bueno, lo más típico del Atlas es justamente el mono del Atlas, ¿no? El mono de Berbería. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no utilizamos el mono? Podemos intentar darle una vuelta, utilizar, además es un mono muy característico, típico nada más que de ahí, de Marruecos y de Gibraltar. Entonces es, bueno, creo que puede ser un elemento muy bueno. Así que ahí empezó un poco la historia. Le pusimos unas gafas clásicas de rally para que tuviera un poquito más de acción ese dibujo. Y bueno, lo que voy a enseñar ahora es bocetos que hice del primer boceto, que es este que podéis ver aquí. Y bueno, se ve muy, muy básico. Esto era una idea, ¿no? Cuando estábamos descartando las opciones, que si las motos, los coches, ¿no? Y luego se ve este primero, donde, bueno, hay una especie de cara de mono, con unas gafas así raras, Rally Clásicos del Atlas. Pero ya os veis ahí que estoy como poniendo letras y frases diferentes, ¿no? Para encajar de una manera armoniosa todo este texto, todas estas letras. Y entonces, bueno, ahí directamente me gustó la idea, pero dije, bueno, hay que pensar algo más. Entonces directamente me fui a abrir una foto de un mono de Berbería. Entonces, si veis aquí, se ve un poco más parecido más al logo definitivo. Y sí tiene la cara más de mono de Berbería, tienes todos esos pelos característicos, así marrones, cobrizos, pues muy de desierto de Marruecos. Y le puse ya las gafas un poco más parecidas a lo que son unas gafas clásicas. Pero además resulta que yo, en general, digo mucho la frase de darle caña, ¿no? Pues para mis suscriptores, para mi canal de YouTube, es una coletilla que tengo, bueno, ya no solamente para redes sociales, sino yo en mi vida, ¿no? Siempre estoy con a darle caña. Entonces pensé, wow, es que hay una frase muy típica que todo el mundo hemos dicho alguna vez, que es caña al mono. Y claro, un rally es como, wow, o sea, está muy bien, ¿no? Hay que darle caña. Entonces es caña al mono, el mono de Berbería, todo empezaba a encajar. Así que bueno, a raíz de estos pequeños bocetos, empecé a hacer el logo definitivo. Para el logo definitivo lo que utilizo es una tableta digital, en este caso un iPad y el programa de Procreate. De hecho, aquí veis un poco, casi el mono definitivo. Os voy a poner a continuación un vídeo acelerado donde se ve de manera rápida un poco el proceso. Bueno, pues ahí vais viendo, ¿no? Como encima directamente de la foto voy haciendo esos trazos. La versión original, la primera versión, como veis, no es exactamente igual a la que vimos. Le dibujé como unos pelos y demás, luego esos pelos los quité, puse nada más que la mancha, exageré un poco las orejas y bueno, más o menos fue quedando
como muy parecido al logo definitivo. Y luego, en el logo definitivo, obviamente rescatamos el típico marco de los rallies para seguir siendo un poco más clásicos, ¿no? Mostrar esa imagen más de rally clásica y típica. Metimos el mono, con unos efectos le hice todo ese pelo. Y luego venía el gran reto, el reto de rally clásicos del Atlas, del texto. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera puede encajar todo? Y básicamente al final fue escoger una tipografía, bueno, de hecho son dos tipografías diferentes, aunque parezcan la misma, son dos tipografías diferentes. En esas tipografías es una tipografía como dibujada a mano alzada, de tal manera que lo que hacemos es romper un poco las medidas, ya que cada palabra mide diferente, pues lo que hacemos es rompemos esas medidas para encajar un poco más cada cosa y que se parezcan un poco y que tengan pues una armonía dentro del logo, todo el texto. Pero además, no solamente son dos tipografías que son como dibujadas a mano alzada, sino que además están mezcladas y que cada letra tiene un tamaño diferente. De hecho, si os fijáis en la A del Atlas es mucho más grande que la otra A. De hecho, la segunda A del Atlas ni siquiera es la misma. La A del Atlas es la misma A de Rally. Y la R también está desproporcionada. Luego he juntado la Y y la L del Del. En fin, de tal manera que pude crear esa armonía con todas las letras, rompiendo un poco las medidas milimétricas para encajar todo en el logo. Y definitivamente, bueno, pues pusimos el mono se salía por encima del marco de lo que es la matrícula, la placa del rally. Entonces lo sacábamos para darle mucha más importancia, romper también un poco esa típica línea, ¿no? De salirnos de la placa de rally, es en plan, esto es un rally, pero nos salimos, intentamos desmascararnos un poco, le damos importancia al modo de berbería, le damos una importancia muy, muy grande al texto y a rally clásicos del Atlas. Y bueno, definitivamente este es el logo que podéis ver y que es el logo oficial. Luego, eso sí, tuvimos que jugar mucho con los colores, porque al final teníamos que ir a unos colores muy básicos, muy de desierto, muy de Atlas, entonces era como de las dunas, pero tampoco queríamos caer en los típicos colores, dentro de ser muy parecidos a los clásicos y a los que se utilizan normalmente, pero salirnos de esos amarillos, naranjas y buscar una línea un poco más diferente. Así que bueno, en definitiva, y después de probar varios tonos, ese logo es el logo que se va a quedar como rally clásico de Atlas. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo explicatorio y bueno, pues que ojalá nos veamos en el rally. Yo ahí voy a estar con mi sincro participando. Así que a darle caña, en este caso a darle caña al mono. ¡Wow! Un momento, no te vayas. Antes de terminar el vídeo tengo que decir que ha habido un pequeño cambio y que ya no va a ser rally, sino que va a ser Ride. Así que el logo lo he vuelto a modificar. Pero bueno, una simple modificación. Así que toda la explicación que os había hecho antes, no, porque la Y tal y cual, bueno, ¿qué la vamos a hacer? Pero igualmente creo que ha quedado la mar de bien. Así que ahí lo tienes y de igual manera espero verte en Marruecos en el Ride Clásico del Atlas. Adiós.